Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Mi testimonio el día de hoy es que durante muchos años el enemigo me tuvo atado con el trago, con el vicio, con muchas cosas que perjudicaban mi vida, perjudicaban mi familia. Tuve la oportunidad de, de muchas veces, en unas ocasiones, borracho, yo lloraba con la cerveza en la mano y le decía: Señor bendito, ayúdame, quítame esta sed que tengo. Ayúdame con todo esto que está causándome tanto daño, que está provocando que mi vida se, se destroce mi familia con todo este tema, porque aún así provocaba conflictos dentro de mi hogar. Había muchas falencias con todo ese tema del trago. Eh, y así pidiéndole a Dios, un día tuve la oportunidad de, de que unos vecinos llegaron a mi casa. Ese día estaba yo tomando, un domingo, estaba tomando y haciendo algo de carpintería ahí en la casa. Y llegaron unos vecinos y me ofrecieron hablar conmigo. Yo nunca me había hablado con ellos ni nada. Y yo les abrí las puertas con, con gusto y quisieron hablarme de Dios en ese momento. Hicieron una oración por mí en ese momento. Y yo con la cerveza en la mano pues decidí dejarlo a un lado y escucharlos. Ese día llevaban ellos un folleto, un papelito, el cual hablaba de la iglesia, de los días que hacían servicio y de Open 72, el cual después de ellos hacer la oración en mi casa por mi familia, por mí, por el cambio que iba a haber en mi familia, después de haberme hablado de Dios, eh, ese domingo no seguí tomando más. Ese domingo me quedó sonando mucho el tema, porque para mí ese día le abrí fue las puertas a Cristo. No fueron a ellos, fue a Jesucristo que entró a mi casa. Fue por medio de ellos que Jesucristo llegó a mi casa y ese día ya dejé de tomar, no tomé más, no, dejé hasta la cerveza como por la mitad, dejé de tomar y, y me quedó sonando el de Open 72. Rápidamente pues fui invitado a muchas iglesias en muchas ocasiones y la verdad nunca asistía porque desde muy joven yo oro y hacía ayuno y siempre mantenía como conectado, pero aún así sirviéndole al mundo. Entonces yo decía, no, yo para qué voy a una iglesia, ¿sí? Entonces me quedó sonando el tema de Open 72 y eso era los martes, fue los martes. Esperé tanto ese martes que ese martes terminé muy ligero en mi trabajo y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, alístate que nos vamos. Y ella no lo creía que iba yo a ir a la iglesia, no creía que iba yo a empezar en los caminos de Jesucristo. Y me enamoré de Open 72. En el transcurso de hacer Open 72 tuve la oportunidad de conocer al pastor Germán, que empezó a darnos célula al pie de mi casa. En una noche me dio una palabra, la cual eh, me impactó mucho esa palabra. Inmediatamente, pues después de salir de célula, llegué a mi casa y boté lo que fue, yo tenía cigarrillos, tenía trago ahí, tenía cerveza, cogí todo eso eh, y lo boté. Lo boté, llegué, me incliné ante Dios, oré, lloré mucho, porque eso fue como espada de doble filo, ese día me impactó demasiado. Lloré y le pedí tanto a mi Dios que me ayudara a llenar ese vacío que había en mi corazón con su presencia y que me quitara esa sed que tenía y que la convirtiera en sed para Él, que me diera sed todos los días de poder orar, de poder entrar en comunión con Él y de esa manera empezó mi cambio en mi vida, empezó Dios a hacer su obra en mí. Eso fue muy rápido. Esa semana siempre hubo algo de ganas de tomar, pero aún así Él me direccionó en hacer ayuno, en orar más. Me paraba todos los días a las 3 de la mañana
oraba, me fortalecía en el transcurso del día y rápidamente Él empezó a llenar ese vacío, llenar esa sed que tenía. Empezó rápidamente a hacer tantas cosas en mi vida que después de terminar Open 72 tuve la oportunidad de ir a Peniel y desde ahí Dios ha empezado a hacer la obra en mi vida. Desde ahí sentí que ya erradicó totalmente lo que fue el trago, el vicio, las cosas que traía, que el enemigo me tenía amarrado, me las quitó del lado. Ahora, eh, aunque me ha quitado tantas cosas, ha sido malas que me ha dado. Y hoy en día he podido disfrutar más de mi familia, he podido disfrutar más del tiempo para compartir con mis hijos, con mi esposa. He tenido la oportunidad de, de poder evangelizar, de poder eh, contarle al mundo el testimonio, a las personas de alrededor, mi testimonio de cómo Dios ha cambiado mi vida, porque fácilmente las personas que me conocen en mi trabajo han sabido de que yo fui en un tiempo muy tomador. Entonces se preguntan que qué hice yo para lograr ese cambio. Y ahí aprovecho para decirle que Dios existe, que Dios vive, que Dios ama, que Dios está eh, siempre con uno y que extraña nuestras oraciones, que Él quiere lo mejor para nosotros. Aprovecho para hablarle de muchas maneras y decirle que le permita entrar a Dios en su corazón. Ese pues es mi testimonio. Bendiciones para todos.